EST. Les agradecemos a todos por su asistencia. El día de hoy contamos con dos grandes invitados. El doctor Michel García, profesor principal de carrera en la Universidad del Rosario en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, médico de la Universidad Nacional, con doctorado en Ciencias Biomédicas. Y adicionalmente contamos con la presencia del doctor Mario Hernández, médico cirujano de la Universidad Nacional, internista, especialista en docencia universitaria y mentor principal del grupo de interés. Doctores, pues primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adicionalmente, les quiero recordar a los participantes llenar la asistencia que será enviada por el chat. Y pues no siendo más, los dejo con Roberto Gutiérrez de quinto semestre y miembro proactivo del grupo, y Juan Sebastián Bolívar de quinto semestre, miembro proactivo también del grupo. Esperamos que esta charla sea de su agrado y aprendan bastante el día de hoy, y cualquier pregunta quedamos atentos. Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva revisión de tema del grupo de interés en medicina cardiovascular. El día de hoy estaremos tratando un tema muy interesante, el infarto agudo de miocardio, esta vez sin elevación persistente del ST. Queremos agradecerles a todos ustedes por su presencia el día de hoy y extender nuestros agradecimientos y un cordial saludo tanto al doctor Somerson como al doctor Michel García por su continuo acompañamiento en charlas previas y en charlas que tendremos más adelante. Sin más, pues procedo a mencionarles el contenido dispuesto para el día de hoy. Inicialmente vamos a hablar sobre conceptos generales del infarto agudo de miocardio sin elevación persistente del ST. Hablaremos sobre el diagnóstico y evaluación del paciente con un no STEMI. Hablaremos sobre el manejo agudo, sobre las intervenciones invasivas, sobre el manejo crónico y el riesgo de sangrado y trombosis, un poco acerca de poblaciones especiales y por último la relación del infarto agudo sin elevación del ST y la fibrilación auricular. Cabe resaltar por último que nos basamos principalmente en la Guía de la Sociedad Europea de Cardiología, publicada el año pasado en su actualización, sobre el tratamiento, o más que todo sobre el manejo del infarto agudo de miocardio sin elevación persistente del segmento ST. Buenas noches, gracias a todos. Perdón, pero no estoy escuchando nada. No sé si soy yo. No, doctor, creo que hay un problema con el expositor. Qué pena. Gracias, María Paula. Qué pena. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Roberto. Listo. Estaba teniendo un problema con el audio, ya lo solucioné. Pues me había presentado, mi nombre es Roberto Gutiérrez. Para efectos de esta charla voy a tener la cámara apagada por temas de conectividad y pues procederé entonces con una breve introducción definiendo lo que vendría siendo un síndrome coronario agudo. Entonces, con respecto al síndrome coronario agudo, tenemos que tener en cuenta que vendría siendo una injuria o daño miocárdico, ¿verdad? Agudo, que pues va a tener una evidencia clínica de un proceso isquémico que nosotros lo vamos a medir en la práctica clínica con el uso de troponinas, ¿verdad? Y pues estas troponinas principalmente van a tener que Roberto, presentar... no te interrumpo, es que no estamos viendo la presentación. Ah, no están viendo la presentación. No, qué pena contigo por interrumpirte así. Listo.
están viendo? Ahora sí, gracias. Voy a repetir por tercera vez. Bueno, no hay problema. Entonces, bueno, les estaba comentando, básicamente con respecto al síndrome coronario agudo, la injuria miocárdica, ¿verdad? Que va a tener una evidencia de un proceso isquémico que nosotros vamos a analizar a través del uso de troponinas. Y pues estas troponinas principalmente pueden presentar una caída o una elevación de su valor, pero, y esto lo tienen que tener en cuenta, al menos uno de los valores debe encontrarse por encima del percentil 99. Adicionalmente a esto, tiene que estar acompañado de alguno de los siguientes, y es que el paciente presente síntomas de isquemia miocárdica, cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma, presencia de ondas Q patológicas, evidencia pues de pérdida de la integrabilidad del miocardio, ¿cierto? O pues alguna alteración del patrón de movimiento del miocardio debido a este proceso isquémico, y la identificación de un trombo a través de angiografía u autopsia, o autopsia, que pena. Adicionalmente a esto, como estamos hablando de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, precisamente infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, también vamos a ver en el electrocardiograma que no se presenta una elevación persistente del segmento ST. Otro concepto que debemos tener claro es el MINOCA, y pues el MINOCA principalmente vendría a ser este proceso isquémico, ¿verdad? Que no tiene una obstrucción, ¿cierto? Que pues se define principalmente como un proceso isquémico que no va a presentar una obstrucción en angiografía, ¿cierto? Que pues vendría siendo una estenosis mayor o igual al 50% de alguna arteria epicárdica, ¿cierto? Entonces, pues estos pacientes, ¿qué presentaciones pueden tener? Pueden tener arterias coronarias normales a la angiografía, sin presencia de estenosis, que pueden tener algunas alteraciones del lumen de los vasos coronarios, ¿verdad? Con una estenosis leve menor al 30%, o pues algunas personas que presenten un proceso aterosclerótico con una lesión que nosotros veamos con una estenosis que sea mayor al 30%, pero menor al 50%. Con respecto al MINOCA, debemos tener también en cuenta que la prevalencia dentro de los infartos agudos de miocardio es del 6 al 8%, es más frecuente en mujeres que en hombres, y pues se ve más en casos de infarto agudo sin elevación del ST que con elevación del ST. Dentro de su fisiopatología, pues tiene múltiples causas, sin embargo aquí destacamos dos, y es el espasmo coronario y la disección aórtica espontánea, que vendrían a ser parte del infarto agudo de miocardio tipo 2. Muy bien, entonces vamos a empezar con la porción de diagnóstico y evaluación. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente en la clínica, siempre nos va a llegar con una sintomatología y con unos síntomas, y con unos signos, perdón. Y pues dentro de la sintomatología, el paciente nos puede referir un dolor torácico, ¿cierto?, en reposo, prolongado en el tiempo, usualmente mayor a 20 minutos, ¿cierto? O pues este paciente también nos puede llegar con un dolor de tipo anginoso, ya les explicaré un poquito más adelante de qué se trata eso, que tenga más de 3 meses de evolución, o perdón, menos de 3 meses de evolución, y que se encuentre dentro de la escala canadiense o de la Sociedad Canadiense de Cardiología en unos grados 2 y 3, que también se los mostraré a continuación. Adicionalmente a eso, también vamos a tener el paciente que pues venía presentando una angina estable, pero esta angina estable se desestabiliza, ¿cierto? Y esta desestabilización cumple con los criterios de la Sociedad Canadiense de Cardiología de grado 3, y pues también que se presente increciendo. Otro de las presentaciones clínicas que podemos tener es algún paciente que pues haya presentado un infarto agudo de miocardio y vuelva a tener una recurrencia en ese dolor tipo anginoso. Entonces, debemos discernir de una angina. Entonces, ¿qué vendría siendo una angina? Angina se puede clasificar de muchas maneras, sin embargo, me parece muy interesante la propuesta que tienen en esta tablita, y es que básicamente una angina típica vendría a ser aquella que cumpla con estas tres características, y es ese dolor obstructivo, ese dolor opresivo, ¿cierto? Dolor opresivo torácico que se irradia a miembro superior izquierdo, a la mandíbula, ¿verdad?, al cuello, o pues también que se puede irradiar a miembro superior derecho. Adicionalmente a esto, este tiene que ser precipitado por alguna actividad, algún ejercicio, ¿verdad?
y pues puede mejorar con descanso o nitratos dentro de los 5 minutos. Eso vendría a ser una angina típica. Una angina atípica vendría a ser un dolor de este tipo, ¿cierto? Que cumpla con 2 de estas 3 características. Y un dolor que no sea anginoso, pues vendría a ser uno que presente alguna de las 3 características o ninguna de las 3 características. Con respecto a lo que les mencionaba de la clasificación que nos dan de la angina de la Sociedad Canadiense Cardiovascular, entonces yo les hablaba de aquí personas que se encuentran en grado 2, como puede ser en una angina de novo, que tienen una limitación un poco de la actividad ordinaria, ¿cierto? Una limitación leve, y aquellos que se encuentren ya en clase 3 vendrían presentando una limitación un poco más importante dentro de la actividad física. Entonces, ¿con qué sintomatología nos puede llegar el paciente? Con este dolor retroesternal opresivo, el que les estaba mencionando. Adicionalmente a esto puede tener sudoración, náuseas, epigastralgia, disnea e incluso síncope en algunos casos más graves. Pero también hay unos grupos de alta relevancia que debemos tener en cuenta porque van a presentar o pues van a tener una presentación clínica atípica. Entonces, mujeres embarazadas, adultos mayores, pacientes que tengan enfermedad renal crónica, demencia o diabetes mellitus, van a tener algo que se llaman los equivalentes anginosos. ¿Y a qué grupo de síntomas comprende este? Pacientes que nos lleguen con epigastralgia, disnea, fatiga, sensación de indigestión, náuseas y síncope, pero que no estén acompañados de pronto de un dolor de tipo anginoso. Entonces vendrían a ser lo que nosotros catalogamos acá como síntomas aislados. Con respecto al examen físico y evaluación, entonces tenemos que el paciente puede presentar un examen físico normal, ¿verdad? Pero en algunos casos también se puede escuchar de pronto un murmullo sistólico. En pacientes que tienen un compromiso severo podemos escuchar incluso un tercer o cuarto ruido, ¿cierto? Y pues ya cuando nosotros nos encontremos o nos enfrentemos a pacientes que tengan signos de falla cardíaca, de compromiso hemodinámico, ¿cierto? O compromiso eléctrico, ya nos puede generar una alerta de que debemos brindar una atención un poco más urgente, ¿cierto? Adicionalmente a esto siempre debemos buscar otras causas, ¿cierto? Porque pues no nos podemos casar con un solo diagnóstico. Entonces, dentro de la búsqueda de las otras causas, vamos a tener unos signos y síntomas que nos pueden sugerir otros posibles diagnósticos, como un dolor torácico de tipo pleurítico, ¿cierto? Un dolor torácico que pues tenga más de 7 días de evolución, que esté acompañado de fiebre, de vómito que no cese, ¿cierto? Odinofagia, de pronto edemas de miembros inferiores, o el paciente que nos llegue con un trauma. Y pues, ¿qué diagnósticos diferenciales del dolor torácico vamos a tener presentes? Principalmente unos que pues, van a tener una alta tasa de mortalidad, como vendrían a ser los síndromes aórticos, el neumotórax, ¿cierto? El tromboembolismo pulmonar, la mediastinitis, el taponamiento cardíaco, y otros que pues, de pronto tienen o requieren una menor complejidad con respecto a la atención, que podrían ser la pericarditis, una angina inestable que vendría a ser parte de estos síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, o pacientes que lleguen con costocondritis. Con respecto a las herramientas diagnósticas que nosotros vamos a tener, principalmente nos hablan de 2 en la guía, las 2 que más tienen relevancia, y vendría a ser el electrocardiograma y las troponinas. Entonces, con respecto al electrocardiograma, la indicación de la guía es que debemos hacerlo o tomarlo dentro de los primeros 10 minutos que el paciente nos llegue con signos y síntomas sugestivos de un infarto agudo de miocardio, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que este electrocardiograma puede ser normal, incluso hasta el 30% de los casos, pero cuando sí vemos alteraciones, podemos ver una depresión del segmento ST, ¿verdad? Elevación transitoria de este segmento ST e incluso cambios en la onda T. Otras recomendaciones que nos dan es que los pacientes que nos llegan con bloqueo de rama izquierda y pues tenga una clínica altamente sugestiva de un infarto agudo de miocardio, se va a manejar, como lo vimos en la charla pasada, como un paciente STEMI, ¿cierto? Por su alto riesgo. Y pues los pacientes que presenten bloqueo de rama derecha, más una depresión del segmento ST en derivaciones de 1, ABL y B5-B6, puede ser sugestivo de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST.
Con respecto a las troponinas, la guía principalmente nos habla de dos. Entonces, las troponinas convencionales y las troponinas ultrasensibles. Con respecto a esto, la guía prefiere las ultrasensibles por los regímenes que nosotros podemos seguir. Sin embargo, en Colombia no en todas las instituciones se tienen ultrasensibles, pero hay que hacer la aclaración de que sí las hay. Entonces, ¿cuándo se deben tomar estas troponinas? Al ingreso del paciente se debe hacer, y pues también debemos hacer una toma seriada de estas troponinas. Debemos tener en cuenta que pues, los pacientes que tengan o estén cursando con un infarto agudo de miocardio van a presentar una elevación dinámica por sobre el percentil 99, que ya se los había mencionado, que se prefieren las ultrasensibles. Con respecto a la evaluación del pronóstico y el riesgo de paciente a futuro, pues se ha demostrado que la troponina T puede tener un poco más de utilidad. Sin embargo, con respecto al diagnóstico, no hay mucha diferencia entre elegir troponina I y troponina T. Y pues los regímenes que nos presentan, principalmente las troponinas ultrasensibles, el esquema de 0-1 hora, ¿cierto? Y en las troponinas convencionales, esquemas de 0-2 horas o 0-3 horas incluso. Adicionalmente a esto, es importante destacar que pues, van a haber unas condiciones que también nos pueden elevar estas troponinas, como pueden ser taquiarritmias, pacientes que nos lleguen con falla cardíaca, pacientes que lleguen con crisis hipertensiva, miocarditis, síndrome de Takotsubo y demás. Estos pacientes pertenecen a un grupo selecto que también nos pueden elevar estas troponinas, entonces nosotros tenemos que hacer una aproximación aún más exhaustiva. Con respecto al electrocardiograma, entonces les estaba comentando que pues habían algunos signos que nosotros podíamos evaluar. Sin embargo, también se ha usado el electrocardiograma como una herramienta pronóstica o como más también indicativa, ¿cierto?, de cómo se encuentra o en qué estado está el paciente. Entonces podemos tener cambios en la onda T, ¿cierto?, cambios en el segmento ST, ya sea depresión o elevación transitoria al segmento ST, y pues nos van a indicar algunos estados, así como signos como el Wellen, ¿cierto?, que nos puede indicar de pronto el grado de oclusión y en qué arteria se puede encontrar esta oclusión. Bueno, muy bien. Cuando ya nosotros tenemos en mente todos estos paraclínicos, este diagnóstico diferencial, entonces nosotros nos tenemos que grabar en la cabeza que tenemos que tomar una decisión, ¿cierto? Dejamos al paciente en observación, mandamos al paciente para la casa o ingresamos al paciente. Entonces, pues este algoritmo de Rule-in, Rule-out es el que nos muestra la guía europea, y básicamente nos divide en tres secciones, ¿cierto? Entonces, la primera sección son los pacientes que pues, van a tener un bajo riesgo de que su presentación clínica sea un infarto agudo de miocardio, unos pacientes que pues, ya van a tener un riesgo moderado de infarto agudo de miocardio, y otros pacientes que lo más seguro es que estén cursando con un infarto agudo de miocardio. En el en el electrocardiograma nosotros podemos ver desde un electrocardiograma normal hasta una elevación del ST, y pues según el grado de alteración nosotros podemos clasificarlo dentro de estos tres estadios. Lo mismo ocurre con las troponinas, pues aquí nos plantean el algoritmo de pronto que puede ser 0-1 hora, 2 horas o 3 horas, ¿cierto? Y pues con base en el resultado que nos den estas troponinas, si nosotros tenemos una troponina negativa, ¿cierto?, y pues a la toma seriada también nos da negativa, nosotros podríamos de pronto decir que pues el paciente lo más probable es que no esté cursando con un infarto agudo de miocardio, y darle salida o buscar otros posibles diagnósticos que nos expliquen la sintomatología. Con respecto a pacientes que tengan una elevación moderada, ¿cierto?, o que tengan una elevación que pues no sea tan grande y tengan algunos cambios de los que vemos acá o sintomatología sugestiva, como pues el dolor es retroesternal opresivo, ¿verdad? Nosotros podríamos dejarlo incluso en observación y pues descartar algunos diagnósticos, como puede ser una angina inestable, ¿cierto? Buscar otras causas cardíacas, o pues también no descartar nunca que esté el paciente cursando con un infarto agudo de miocardio. Y pues ya esos pacientes que pues tienen este dolor retroesternal
que se irradia a los miembros superiores, a la mandíbula, ¿verdad? O un paciente que nos llega en paro y que presenta pues una elevación del segmento ST o una depresión significativa. Adicionalmente a eso tiene unas troponinas muy elevadas. Nosotros ya podríamos decir que es un paciente altamente sugestivo de infarto agudo de miocardio e ingresarlo inmediatamente para poder brindarle toda la atención necesaria. Este algoritmo que tenemos a la derecha también es muy importante. Es un algoritmo que se usa principalmente en pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables, ¿cierto? Y pues lo tienen presente como el diagnóstico, el algoritmo para las troponinas ultrasensibles. Entonces, el paciente que nos estratifican entre tres tipos de pacientes también. Paciente que pues presenta unas troponinas bajas, ¿cierto? Y que pues no vemos cambios en la toma seriada de troponinas, entonces ellos nos indican que pues, es un paciente que se puede beneficiar de una salida del servicio. Otro tipo de pacientes también pueden tener una elevación moderada o de pronto no presentan una elevación, pero tienen una clínica altamente sugestiva de infarto agudo de miocardio. Nosotros lo podemos dejar en observación y de pronto hacerle, después de la toma de 0 a 1 hora, hacerle una toma a las 3 horas y agregarle una prueba de ecocardiografía, ¿verdad? Para pues evaluar si el paciente tiene un compromiso y pues ver si lo mandamos para la casa o lo ingresamos. Y el paciente que pues tiene la clínica sugestiva y tiene las troponinas altas o tiene un cambio pues en el tiempo de toma de troponinas, pues le vamos a dar un ingreso. Y pues con base en esto nosotros podemos realizarle test como test de estrés, ¿verdad? Angiografía de TAC, ¿cierto? Angiografía, como aquí nos hablan de que pacientes que se encuentren en cuidados críticos, pues ya vendría a ser más importante la toma de angiografía y ecocardiografía y demás. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener presente cuando nos enfrentemos a un paciente de este tipo. Adicionalmente a eso, es muy importante dentro de todo este diagnóstico y evaluación realizar una evaluación del riesgo, principalmente de cuál riesgo, el riesgo de mortalidad. Entonces, pues en las guías colombianas del 2017 de práctica clínica nos hablan de que en Colombia se usan dos escalas, principalmente el GRACE Score y la TIMI, ¿cierto? Sin embargo, nosotros aquí no abordamos la TIMI por efectos de que en la guía de la Sociedad Europea no hay una mención, entonces ellos le dan más importancia al GRACE, ¿sí? Y tiene mucho sentido. Entonces, con respecto al GRACE, va a ser una escala que va a tener unas variables que vendrían a ser la edad, la frecuencia cardíaca del paciente, la presión arterial sistólica, la depuración de creatinina, si el paciente presenta o no un paro cardíaco al momento de admisión, si tiene alteraciones del segmento ST, si tiene anormalidad o algún cambio en las troponinas y la clasificación de la escala Kimball. Entonces, nos estratifican al paciente en tres tipos: paciente que tiene un bajo riesgo, un riesgo intermediado, un riesgo intermedio, perdón, y un riesgo elevado. ¿Y de qué? De muerte en el hospital o de muerte a los 6 meses. Entonces, el paciente que tenga un score de GRACE, ¿cierto? Eso normalmente uno se mete a una página que ellos proponen ahí y te hace el cálculo según los puntajes que te otorgue cada ítem. Y pues si tú tienes un score menor a 108, menor o igual a 108 en el GRACE, vas a tener un riesgo bajo de mortalidad. Menor del 1%, el paciente que se encuentre entre 109 y 140, un riesgo intermediado, va a tener entre el 1 al 3% de probabilidad de mortalidad intrahospitalaria, también va a tener del 3 al 8, perdón, ya pasó a eso. También el paciente que pues presente un alto riesgo va a ser todos los que presenten un GRACE mayor a 140, ¿verdad? Y pues estos van a tener un riesgo hospitalario un poco más significativo de mortalidad mayor al 3%. Luego hay otro tipo de paciente con respecto al riesgo que nosotros vamos a evaluar a los 6 meses, y vendría a ser que los pacientes que presenten un GRACE menor o igual a 88 se van a encontrar en un riesgo bajo, van a tener menor al 3% de probabilidad de muerte en 6 meses. El paciente que se encuentre entre 89 y 118 va a tener un riesgo intermediado o intermedio y pues va a encontrar entre un 3 y un 8%. Y el paciente que pues ya nos presente un GRACE score mayor a 118 va a tener un riesgo elevado mayor al 8% de mortalidad a los 6 meses.
Listo. Digamos, otros scores importantes para evaluar el riesgo es el CRUSADE. Nos lo propone la guía, pues en esta actualización. Y antes, pues de describir como tal cómo es el score, cuáles son la categoría del riesgo y los valores de referencia, hay que tener en cuenta algo muy importante en los pacientes que se presentan con infarto agudo de miocardio sin elevación persistente del ST. En este tipo de pacientes nos van a importar dos cosas. La primera de ellas es la estratificación del riesgo, es decir, como mencionó Roberto anteriormente, estratificar el riesgo del paciente de muerte intrahospitalaria y a 6 meses, así como también el riesgo trombótico o isquémico del paciente y el riesgo hemorrágico que éste tenga. Eso va a ser lo primero. Lo segundo es anticoagular el paciente, que de eso ya hablaremos más adelante. Entonces, en cuanto a la evaluación del riesgo de sangrado, aquí nos proponen usar el score o la escala CRUSADE, más que todo para la evaluación preangiografía. ¿Cuál va a ser la utilidad clínica de esto? Principalmente va a ser agudizar el criterio clínico que pueda tener el médico. Es decir, alertar al médico, decirle, considere usted implementar terapias invasivas o una mayor intensidad o menor intensidad, una mayor duración o menor duración del tratamiento antiplaquetario o antiagregante que usted le vaya a dar al paciente en el departamento de emergencias, así como el tratamiento antiplaquetario que se le vaya a proporcionar al paciente de manera crónica, más que todo para que el paciente, dependiendo de su riesgo de sangrado, no vaya a tener complicaciones a largo plazo. Eso es lo principal. Entonces, el CRUSADE, ¿qué nos evalúa? Básicamente la frecuencia cardíaca, si hay alteraciones en esta, si hay alteraciones en la presión arterial sistólica, en el hematocrito, en la creatinina, el sexo del paciente, signos de falla cardíaca congestiva, historia de enfermedad vascular e historia de diabetes mellitus. La categoría del riesgo va a ser desde muy bajo hasta muy alto riesgo de sangrado, preangiografía, y los valores de referencia van de la siguiente manera. Un valor en el score CRUSADE menor a 20 se relaciona con un riesgo muy bajo de 3.1% riesgo de sangrado. Un valor de referencia entre 21 a 30 se relaciona con un riesgo bajo del 5.5%. Un valor de referencia de 31 a 40 con un riesgo moderado del 8.5%. De 41 a 50, un alto riesgo de 11.9% de sangrado. Y digamos que el que más va a importar va a ser aquellos pacientes que tengan un valor de referencia mayor a 50, en donde van a tener un riesgo de sangrado muy elevado del 19.5%, y serán aquellos pacientes a los que nosotros como médicos y a criterio clínico tendremos que implementar medidas y, como mencioné anteriormente, agudizar este criterio clínico al momento de proponer tanto tratamientos como medidas invasivas en este tipo de pacientes. Entonces, al hablar de tratamiento, vamos a enfocarnos más que todo al tratamiento agudo, posteriormente al tratamiento antitrombótico versus el tratamiento anticoagulante. Luego hablaremos del tratamiento invasivo y por último del tratamiento crónico con una terapia dual antiplaquetaria y el tratamiento crónico definitivo que se les va a dar a estos pacientes, ya sea posterior a 12 meses o si la terapia dual antiplaquetaria la podemos otorgar en menor tiempo. Entonces, antes de entrar de lleno como tal al tratamiento farmacológico, hay que tener en cuenta los determinantes del tratamiento antitrombótico. Vamos a tener dos tipos de determinantes, aquellos factores intrínsecos que vendrían a ser las características del paciente como la edad, el sexo, la raza, la historia de eventos isquémicos o hemorrágicos previos, así como la presentación clínica, si el paciente tiene un síndrome coronario crónico versus un síndrome coronario agudo, ya sea no STEMI o STEMI, así como también las comorbilidades, como puede ser la enfermedad renal crónica, que va a ser muy importante porque este va a ser un factor determinante en las escalas de sangrado y de trombosis, como veremos más adelante, la diabetes igualmente, la enfermedad arterial periférica y la falla cardíaca. Adicional a esto, tenemos aquellos factores que son extrínsecos, como la comedicación, la necesidad del paciente de tener un tratamiento anticoagulante o varias interacciones medicamentosas que debemos tener en cuenta a la hora de formular un tratamiento farmacológico a este tipo de pacientes, así como también nos proponen aquellos aspectos relacionados a los procedimientos, determinar si un paciente es más apto para una intervención coronaria percutánea versus una bypass coronario, va a ser algo de suma importancia que va a determinar no solo la duración del tratamiento antitrombótico, sino también la intensidad de este y la elección de los fármacos a tener en cuenta.
Adicionalmente, como les mencionaba anteriormente, hay que tener dos variables muy importantes, el riesgo isquémico y el riesgo de sangrado, que principalmente nos van a determinar o nos van a decir más que todo cómo debemos tratar a estos pacientes en cuestiones de tiempo e intensidad de la terapia. Entonces, pues aquí les traemos nuevamente el algoritmo de BB-Mona. Este fue implementado por Andrés Flores, ya médico egresado de la Universidad del Rosario, y nos propone básicamente esto. El manejo agudo del paciente con infarto agudo de miocardio será de la siguiente manera, con beta bloqueadores, bloqueador del receptor de ADP, que son los mismos inhibidores de P2Y12, las estatinas, la morfina, el oxígeno, el nitrato y la aspirina. Vamos a ver que este algoritmo, esta mnemotecnia, se nos va a ver truncada un poco, más que todo por esto que puse aquí en asterisco, en cuanto a los inhibidores de P2Y12, ya que la actualización de la guía de infarto agudo de miocardio y señalación del ST de la Sociedad Europea de Cardiología nos da unas cuantas especificaciones en cuanto a la terapia farmacológica con este tipo de fármacos antiagregantes, que ya trataremos más adelante. Entonces, vamos a ir desplegando cada uno y mencionando las cosas importantes de acuerdo al uso de este tipo de fármacos. Entonces, en cuanto a los beta bloqueadores, han sido los fármacos que han logrado reducir la mortalidad en este tipo de pacientes. Por lo general, se les da succinato de metoprolol, 12.5 a 25 miligramos. Y así como es un fármaco muy bueno, que ha logrado reducir la mortalidad, nosotros debemos saber cuándo está contraindicado. Va a estar contraindicado principalmente en una falla cardíaca congestiva agudizada, interpretándose como que el paciente va a tener un compromiso o una inestabilidad hemodinámica importante, que la podemos evaluar objetivamente a través de la escala Philip-Kimball. Entonces, un paciente que nos llegue con un Philip-Kimball 3 o 4, es decir, falla cardíaca grave y shock cardiogénico respectivamente, va a estar contraindicado para la terapia con beta bloqueador. Así como también aquellos pacientes que tienen infarto agudo de miocardio de cara derecha. Esto es principalmente porque las manifestaciones clínicas de este tipo de infartos son muy estrepitosas, por decirlo así, muy graves. Para recordar la triada clínica, hipotensión, pulmones limpios e ingurgitación yugular, digamos, ya es sugestivo de un paciente con infarto agudo de miocardio de cara derecha. Y van a estar contraindicados el uso de beta bloqueador debido a que si se les administra, teniendo en cuenta estas características clínicas, es posible que les tumbemos la función cardíaca, que se disminuya, digamos, gradualmente y progresivamente, muy rápidamente, el gasto cardíaco del paciente y por ende se generen muchas más complicaciones. De igual manera, aquel paciente que llegue con un bloqueo auriculoventricular de alto grado, entiéndase MOIS 2 o bloqueo auriculoventricular completo de tercer grado, va a estar contraindicado por la terapia con beta bloqueador. Adicionalmente, la guía nos propone algo muy interesante y es tener cuidado en aquellos pacientes que tienen riesgo de shock cardiogénico. Es decir, que tengan dos de estas tres variables. Un paciente que tenga una edad mayor a 70 años, con una frecuencia cardíaca mayor a 110 latidos por minuto y una presión arterial sistólica menor a 120 milímetros de mercurio. En ese tipo de pacientes, pues digamos que hay que tener muchas más precauciones. En cuanto a las estatinas, no hay recomendación al respecto, como si sucede en infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Sin embargo, con la evidencia disponible, parece muy lógico y justo darle a estos pacientes estatinas, y no es principalmente por sus efectos hipolipemiantes, sino por sus efectos pleiotrópicos, mejorando la disfunción endotelial, aumentando la disponibilidad de óxido nítrico, aportando efectos antioxidantes, al igual que propiedades inflamatorias. Teniendo en cuenta además que las estatinas van a mejorar la tolerancia a la hipoxia y van a estabilizar la placa ateromatosa, que como vemos va a ser un factor determinante en la patogenia de esta enfermedad. En cuanto a los nitratos, la guía nos recomienda los intravenosos mucho más que los sublinguales, son mucho más efectivos, y los nitratos deben reservarse únicamente para el control de los síntomas. Paciente que no llegue con síntomas, con equivalentes anginosos y demás, no deberán administrarse nitratos, solo deben reservarse para el control de los síntomas. Nos proponen adicionalmente titular a la alta el fármaco mientras se hace monitoreo de la presión arterial. Esa titulación va a durar hasta que el paciente tenga un alivio sintomático de los síntomas, sí, un alivio sintomático, o en aquellos pacientes que están hipertensos, más que todo, titular hasta que se normalice la presión arterial o se produzcan efectos adversos asociados al fármaco, es decir, dolores de cabeza o hipotensión.
Cabe resaltar que el paciente hipotenso no se puede administrar nitratos y tampoco se pueden administrar en aquellos pacientes que tengan infarto agudo de miocardio de cara derecha. En cuanto a la morfina, solo se va a administrar si se necesita, es decir, en casos en donde el paciente tenga un dolor severo, incontrolable, y solo en estos casos, debido a que la morfina va a disminuir las concentraciones de los antiagregantes plaquetarios, principalmente de los inhibidores de P2Y12, como el clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, y adicionalmente contribuyen a una absorción más lenta del fármaco, así como un inicio tardío de la acción antiplaquetaria. Por lo tanto, no va a estar recomendado en uso de rutina. En cuanto al oxígeno, solo lo vamos a administrar si hay hipoxia asociada. Si el paciente tiene una saturación menor al 90%, se le va a administrar oxígeno, o en aquellos pacientes que tengan disnea respiratoria, ya sea porque tengan una hipercapnia severa, o porque, digamos, el paciente esté utilizando musculatura accesoria asociado, digamos, a unos gases arteriales bastante comprometidos. No se va a recomendar el uso de rutina en pacientes con una saturación parcial de oxígeno mayor a 90%, básicamente debido a 3 factores. El primero es que podemos inducir al paciente una vasoconstricción hiperóxica. Esto empeoraría el estado de la isquemia del paciente, disminuyendo el flujo sanguíneo cardíaco y adicionalmente favoreciendo una mayor producción de radicales libres de oxígeno que empeorarían como tal el cuadro clínico del paciente. La aspirina como tal no las recomiendan porque, por su uso como antiagregante en manejo agudo más que todo, con una dosis de carga de 150 a 300 miligramos vía oral o 75 a 200 miligramos vía intravenosa, con una dosis de mantenimiento de 75 a 100 miligramos día. Adicionalmente a esto, hay que tener en cuenta el manejo antiplaquetario y el manejo anticoagulante que hay que darles a los pacientes. En cuanto al manejo antiplaquetario, como tal se recomienda en manejo agudo una terapia dual antiplaquetaria con ASA y los inhibidores de P2Y12, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, etc. Aquí es donde les menciono el cambio del cual hice precisión anteriormente, y es que anteriormente lo que se solía hacer es, llegaba el paciente, se le administraba todo el manejo agudo, todo el bebemona, y de preferencia teníamos al clopidogrel o al ticagrelor. Ahora pasa algo muy interesante, es que la guía no recomienda la administración de clopidogrel como pretratamiento en pacientes a los cuales no se le conoce anatomía coronaria mediante angiografía coronaria. Ahora, para administrar el inhibidor de P2Y12, necesitamos conocer anatomía coronaria previo al manejo con este tipo de fármacos, ya que se demostró que hay una ausencia del beneficio isquémico y que podríamos inducir al paciente a mayor riesgo de sangrado pretratamiento con este tipo de inhibidores. Se ha demostrado adicionalmente a través de este estudio del ISAR React 5 Trial que el prasugrel ha sido mejor que el ticagrelor. Eso se estudió principalmente en aquellos pacientes a los cuales se les iba, pacientes de los cuales iban a estar destinados a una intervención coronaria percutánea. Básicamente probaron 2 esquemas. El primero con prasugrel como posttratamiento una vez se les hiciera angiografía coronaria versus el ticagrelor como pretratamiento, entendiendo pretratamiento como este tratamiento antiagregante que se les daba previo al conocimiento de anatomía coronaria. Y vieron básicamente que el ticagrelor estaba asociado a mayores riesgos de sangrado y que el prasugrel, por ende, una vez administrado, posterior a conocer los datos de la angiografía coronaria, era mucho más efectivo. De esta manera, como tenemos, digamos, la estratificación de este tipo de fármacos, el prasugrel va a ser la primera línea, posteriormente sigue el ticagrelor y por último el clopidogrel, que era el que antes se usaba como primera línea en casos de manejos agudos de pacientes con infarto agudo de miocardio, independientemente de que fuese con o sin elevación del ST. En cuanto a los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, cada vez más están en desuso, eso es algo que hay que recalcar, muy importante, y solo lo recomiendan en situaciones de rescate, en situaciones donde hay un alto riesgo, digamos trombótico, o en PCI de alto grado o de alto riesgo, entendiéndolo como que el paciente no haya recibido pretratamiento con un inhibidor de P2Y12. Solo en estos casos va a estar, digamos que, considerada la terapia con inhibidores de la glicoproteína, 2B3A. En cuanto a la anticoagulación, como les mencioné anteriormente,
lo importante en este tipo de pacientes es estratificarlos y anticoagularlos. Algo que hay que tener en cuenta es que la anticoagulación solo va a durar hasta el momento en donde le hagamos la intervención coronaria percutánea. Después de esto, está totalmente, digamos, contraindicada, o sea, debería descontinuar la anticoagulación en los pacientes, a menos que tengamos un paciente que lo amerite, es decir, un paciente que requiera un manejo crónico con anticoagulantes, como lo pueden ser en pacientes que tengan fibrilación auricular o en pacientes que tengan aneurismas de ventrículo izquierdo o trombos intracavitarios, que necesiten una anticoagulación crónica. En este caso de pacientes, la anticoagulación se va a hacer con heparina no fraccionada como primera línea, y se ha estudiado el posible uso del bivalirudin como alternativa. Se han hecho varios estudios donde comparan, digamos, la eficacia del bivalirudin versus la heparina no fraccionada, y han salido, digamos, favorables. Otros contraindican el uso del bivalirudin por encima de la heparina no fraccionada, así que digamos que la evidencia está ahí, está en el limbo. Sin embargo, la Sociedad Europea de Cardiología no le da una recomendación tan buena, una recomendación 2B, al uso de bivalirudin por encima de la heparina no fraccionada. Y deberíamos considerarla más que todo el uso del bivalirudin cuando no tengamos disponibilidad de la heparina. En los casos, posterior a la heparina, como segunda línea tendríamos a la enoxaparina. Aquí nos dan una especificación, es que los tratamientos anticoagulantes con enoxaparina previo a intervención coronaria percutánea solo va a estar considerada si el paciente venía siendo tratado previamente con enoxaparina de manera subcutánea. De resto, sigue siendo como primera línea la heparina no fraccionada. En los casos en donde podamos dar fundaparinux van a ser aquellos en donde el paciente igualmente viniese con tratamiento previo con fondaparinux, o cuando hay una demora en realizar la intervención coronaria percutánea. Y aún así, una vez se vaya a realizar, se le debe administrar al paciente un bolo de heparina no fraccionada cuando se vaya a realizar el procedimiento invasivo. Otra cosa que nos recomiendan es que no se va a recomendar absolutamente el cruce o la interacción entre heparina de bajo peso molecular y heparinas no fraccionadas, exceptuando este caso, el del fundaparinux, en donde sí está, digamos, avalada la terapia con fundaparinux, pero teniendo en cuenta que posteriormente hay que administrar un bolo de heparina no fraccionada. Muy bien, qué pena, ya me retrocedo una. Entonces, previo a la revascularización, quería dejarles un concepto claro, y es que cuando nosotros vamos a tener al paciente, ¿cierto?, con el diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, nosotros tenemos que pensar en que podemos enfrentarnos a dos opciones. Uno, que estemos en un centro donde sí se puede hacer la intervención coronaria percutánea, o que estemos en un centro en el que no se puede realizar. Entonces, después de haber definido esto, nosotros nos vamos a estratificar al paciente según el riesgo. Y entonces aquí la guía nos plantea 3 estadios: muy alto riesgo y bajo riesgo. Muy alto riesgo vendrían a ser esos pacientes que pueden tener un compromiso hemodinámico, que pueden entrar en shock cardiogénico, ¿verdad? Que tienen arritmias que pues atenten contra la vida y demás. Pacientes que tienen alto riesgo van a ser pues aquellos que de pronto hayan pasado por un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Y pues después de haberlo resucitado, presente cambios electrocardiográficos que no sean elevación persistente del segmento ST, o que pues pueda estar acompañado de shock cardiogénico. Pacientes que tengan un Grace de mayor a 140, nosotros lo vamos a estratificar entre pacientes que tengan alto riesgo. Y los pacientes que tienen bajo riesgo, pues van a ser aquellos que de pronto nosotros ya tenemos el síndrome coronario agudo diagnosticado, pero pues no cumplen con estas características que ya les he ido mencionando. Entonces, con base en eso, los pacientes que pues vamos a empezar por el lado del algoritmo donde no estamos en un centro que pueda hacer intervención coronaria percutánea. Entonces, cuando tenemos un paciente muy alto riesgo, pues hay que hacer un traslado inmediato a un centro para nosotros poder realizar una terapia o una estrategia inmediata invasiva, que pues principalmente se prefiere que sea menor a las 2 horas después del diagnóstico del paciente. Cuando tenemos un paciente que de pronto presenta un alto riesgo, se recomienda pues hacerle una transferencia ya
en el mismo día, ya no tiene tanta urgencia. Sin embargo, tenemos que brindarle una estrategia invasiva dentro de las primeras 24 horas de haberle diagnosticado el síndrome coronario agudo, y pues aquellos pacientes que tengan un bajo riesgo, nosotros pues vamos a preferir una estrategia selectiva invasiva, como puede ser una ecocardiografía de estrés, ¿cierto? Una resonancia magnética computarizada o de pronto un angiotac. Entonces, pues es muy importante tener esto en cuenta porque aquí nosotros ya vamos a entrar a conocer cómo se encuentran esas arterias de nuestros pacientes para poder pasar a brindarle todo ese manejo si va a ser con PCI o con KBG. Entonces, esta gráfica me parece muy interesante tenerla en cuenta para poder hablar de cuando nosotros vamos a hacer la intervención de revascularización del paciente. Entonces, es la pregunta que nos hacemos todos, y PCI o KBG. Entonces, cabe destacar que estadísticamente los pacientes que tienen síndrome coronario agudo sin elevación del ST, del 5 al 10% van a requerir KBG. Entonces, pues la otra gran mayoría pues se va a beneficiar de una terapia con PCI. Pero ¿en qué casos nosotros pues vamos a preferir una intervención con KBG? Entonces, pacientes que de pronto tengan un compromiso de múltiples arterias, ¿cierto? Y que de manera concomitante tengan diabetes o que tengan una fracción de eyección menor a 35%, ¿cierto? Que pues no puedan ser manejados con esta terapia antiplaquetaria dual de las que nos hablaba nuestro compañero, ¿sí? O que pues tenga una estenosis que pues ya haya sido intervenido con una intervención coronaria percutánea, pero que el stent que le hayan aplicado pues se haya reestenosado, ¿cierto? Se puede beneficiar de una terapia un poco más invasiva. Con respecto a la parte anatómica, principalmente los pacientes que tengan compromiso de múltiples arterias, que tengan un syntax mayor de 23, sin embargo eso se lo explicaré más adelante. Pacientes que de pronto no se vayan a beneficiar de manera absoluta con una intervención coronaria percutánea, ¿cierto? O que pues ya presenten una calcificación severa de estas arterias coronarias. Adicionalmente a eso, los pacientes que pues requieran de otra cirugía cardíaca, pues se va a preferir hacer una KBG, ¿cierto? Porque porque la idea es no exponer al paciente a mayor cantidad de procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? O mayor cantidad de procedimientos invasivos, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta estos casos excepcionales, y cuando nos aprendemos estos casos excepcionales podemos decir que pues la otra parte o los pacientes que de pronto no presenten estos factores van a beneficiarse principalmente de una PCI. Adicionalmente a eso, cuando nosotros estamos haciendo la evaluación del paciente, hay un grupo específico que de pronto no va a tolerar bien esta intervención coronaria percutánea, y nosotros tendríamos que entrar a evaluar un poco de manera más exhaustiva con un equipo multidisciplinario, y principalmente se habla de mujeres, ¿cierto?, que tengan, por ejemplo, enfermedad renal crónica, que tengan edad avanzada, de manera concomitante diabetes mellitus, que pues presenten o no falla cardíaca o que tengan una revascularización previa, historia de cáncer o criterios de fragilidad, que también los abordaremos un poco más adelante. De pronto nosotros tendríamos que entrar a evaluar de si lo que le estamos realizando al paciente con base en el beneficio-riesgo es más beneficioso para su salud o le estamos causando un problema mayor. Entonces, yo les había mencionado el syntax. ¿Qué es el syntax? Es una escala que pues surgió del estudio syntax, y principalmente es para evaluar de pronto o conocer un poco más a fondo al paciente, a su estadio, ¿cierto? Después de haberle realizado una angiografía coronaria, y pues qué criterios va a evaluar: la dominancia del paciente, el segmento coronario que esté afectado, ¿cierto? Si tiene estenosis, qué diámetro tiene esta estenosis, si es una lesión trifurcada o una lesión bifurcada, si tiene una lesión de tipo aortostial, ¿cierto? O tiene una tortuosidad severa. Nosotros vamos a entrar a evaluar, y esto se le va a ir brindando un puntaje al paciente que pues nos va que ya les mostraré más adelante. O por ejemplo, si el paciente tiene una lesión muy extensa, ¿cierto? Las calcificaciones de las que hablaba también pueden ayudarnos a discernir entre darle PCI o darle KBG. Sí, pues KBG, para que pues entremos en contexto, vendría a ser el concepto para Coronary Artery Bypass Grafting, entonces para que lo tengamos en cuenta.
Muy bien, entonces, siguiendo esta idea de si hacer PCI o pues hacerle KBG, entonces debemos tener en cuenta unos criterios o pues la evidencia que nos hablan. Esto es principalmente tomado de la guía del 2018 para la revascularización miocárdica. Entonces nos hablan de pues lesiones que comprometen una arteria, dos arterias que pues comprometen el tronco de la coronaria izquierda, o que incluso pueden estar afectando las tres arterias principales del corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que pues tiene, después de la angiografía, evaluamos y tiene solo una arteria comprometida y pues estamos hablando de la arteria ascendente anterior, debemos entrar a ver si el paciente tiene o no una estenosis proximal. Entonces, si el paciente no tiene una estenosis proximal, pues la evidencia nos habla de que se puede beneficiar principalmente de una intervención coronaria percutánea. Sin embargo, cuando nosotros ya tenemos un paciente que tiene una lesión de la descendente anterior, una lesión proximal, ahí podríamos entrar a evaluar todos esos criterios que les había mencionado, como las comorbilidades que pueda tener el paciente y demás, para ver si se beneficiaría más de una intervención quirúrgica de corazón abierto o pues una un poquito menos invasiva. Ya cuando el paciente tiene dos arterias comprometidas, entramos a ver los mismos criterios que ya les estaba mencionando, principalmente en aquellos que no tengan una estenosis proximal, se va a preferir una intervención coronaria percutánea, y cuando nosotros ya estemos hablando de de un compromiso de dos arterias y que una de esas arterias sea la descendente anterior en su segmento proximal, pues la evidencia se inclina un poco más hacia la KBG. Sin embargo, pues no difiere mucho de la PCI, entonces ahí también tendríamos que entrar a evaluar si el beneficio-riesgo o pues la tasa de mortalidad de pronto del paciente a 30 días, que se mide principalmente con el STS score, si el paciente se beneficiaría más o si sería más el riesgo que estaríamos llevando al paciente con esta intervención. Ya cuando nosotros hablamos de una lesión del tronco de la coronaria izquierda, entonces nosotros entramos a usar el syntax del que ya les estaba mencionando, y pues hay tres estadios que nos propone el syntax, y es bajo, moderado y alto. Entonces los pacientes que tienen un syntax bajo van a ser aquellos que presenten un score entre 0 y 22, ¿cierto? Y la evidencia nos habla de que hay como que pues nosotros entraríamos a evaluar todas estas comorbilidades, ¿verdad? La situación del paciente, la sintomatología, si ha sido sometido previamente a una intervención coronaria percutánea y demás, para definir si se va a beneficiar de la una o la otra. Cuando ya el paciente tiene un syntax mayor a 23, pues que aquí sería entre el estadio moderado y el estadio más avanzado, y que se encuentra entre los 23 y 32 o mayor a 33, ya la evidencia nos está hablando de que pues se va a preferir, o pues aquí vamos a entrar a considerar con mayor fortaleza, ¿cierto? Mayor convicción, una intervención más agresiva que vendría siendo pues la KBG, ¿cierto? Sin embargo, también debemos evaluar contraindicaciones para KBG, ¿cierto? Y pues se habla de que hay alguna evidencia con respecto al uso de intervención coronaria percutánea, pero principalmente hablaríamos de KBG. Entonces, ya cuando el paciente tiene un compromiso de múltiples arterias, principalmente de las tres más importantes, nosotros entraríamos hay dos tipos de pacientes, ¿verdad? Entonces, el paciente que está acompañado de diabetes mellitus o el paciente que no tiene diabetes mellitus de manera concomitante. Cuando el paciente no tiene diabetes mellitus, entonces nosotros utilizamos el syntax, y pues aquí ya estaríamos, si nos vamos a lo que ya les estaba mencionando anteriormente, este vendría siendo como un syntax bajo, y este un syntax moderado alto, y pues la evidencia nos habla de lo mismo. Entonces tenemos la misma evidencia tanto para intervención coronaria percutánea como para KBG, y pues entraríamos a evaluar todas estas comorbilidades de las que ya les he ido hablando, si el paciente tiene calcificación, si el paciente tiene algún otro compromiso, por ejemplo, de la, no sé, aorta ascendente, de pronto que se pueda beneficiar más de una cirugía de corazón abierto. Entonces ahí entraríamos y nos inclinaríamos o por la una o por la otra. Pero cuando el paciente tiene un syntax mayor a 22, ¿cierto? En pacientes que no tienen diabetes mellitus y compromiso de tres arterias, nosotros vamos a preferir con mayor convicción la estrategia invasiva con KBG, ¿cierto?
Ya cuando nosotros estamos hablando de un paciente con diabetes mellitus, esto cambia un poquito, ¿cierto? Yo les había mencionado anteriormente entre los criterios para KBG que el paciente diabético se puede beneficiar de mejor manera de estas intervenciones. Y claro, aquí la evidencia nos corrobora eso porque nos dice que en un paciente que tenga Syntax entre 0 y 22 o mayor a 22, va a beneficiarse con mucha mayor evidencia, va a tener un menor riesgo de mortalidad, va a tener un mayor beneficio con una intervención más agresiva como vendría siendo la KBG. Sin embargo, no podemos descartar que pues, van a haber ciertos tipos de pacientes que de pronto se pueden negar a la cirugía o que de pronto tengan otras comorbilidades que nos hagan inclinarnos un poco más por la intervención coronaria percutánea. Entonces, eso principalmente es lo que tendríamos que tener en cuenta con respecto a si seleccionar una estrategia invasiva temprana y la revascularización del paciente. Listo. Entonces, en cuanto a tratamiento crónico de antiagregación, la guía principalmente nos propone una estrategia 12 meses de manera preferencial con aspirina más inhibidor de P2Y2, es decir, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor, junto con ASA por 12 meses y básicamente de manera preferencial. O sea, ese es como el estándar de tratamiento que debería dársele a los pacientes. Sin embargo, vemos que ese tratamiento puede durar más de 12 meses o menos de 12 meses, dependiendo del riesgo de sangrado o del riesgo de trombosis que pueda hacer el paciente. En estos casos, lo mejor que podemos hacer es individualizar al paciente, dependiendo de si tiene un muy alto riesgo de sangrado, ya lo veremos más adelante. A este tipo de pacientes con muy alto riesgo de sangrado, es decir, que tienen un episodio de hemorragia reciente en el último mes o tienen una cirugía que no pueden posponer, se les va a dar este tratamiento por un mes. A los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, la terapia dual antiplaquetaria va a durar entre 3 a 6 meses. Y aquellos que empiezan a tener un riesgo moderadamente elevado de trombosis, la terapia puede durar 12 meses considerando prolongarla. Y en aquellos que tengan un alto riesgo de trombosis, va a durar, digamos, o debería durar más de 12 meses. Adicionalmente, la guía nos propone una nueva estrategia, que es la estrategia COMPAS, que básicamente es una terapia dual antitrombótica, con aspirina más rivaroxaban a bajas dosis, que no actuaría como un anticoagulante, sino como un antiagregante, de 2.5 miligramos 2 veces al día. Se vio en ese estudio que aquellos pacientes que tuviesen alto riesgo trombótico, es decir, aquellos pacientes con diabetes mellitus o enfermedad polivascular, definiendo enfermedad polivascular como que el paciente tuviese enfermedad arterial coronaria de manera concomitante con enfermedad arterial periférica, iban a recibir un mayor beneficio de esta terapia prolongada a más de 12 meses. Esto hay que considerarlo principalmente en este tipo de pacientes, que tengan un muy alto riesgo trombótico, pero que tengan asociado un bajo riesgo de hemorragia grave o potencialmente mortal, básicamente. Y en aquellos pacientes que tuvieron un riesgo moderadamente elevado de trombosis, también se podría considerar la estrategia COMPAS como terapia dual antitrombótica de más de 12 meses. Entonces, ¿cómo vamos a definir riesgo de sangrado? En aquellos pacientes que tuvieron una intervención coronaria percutánea y que se disponen a recibir un tratamiento como la terapia dual antiplaquetaria, extendida o no extendida, dependiendo del riesgo de sangrado de trombosis. En cuanto al riesgo de sangrado, nos proponen un score, que es el PRECISE de APT. Si el paciente en este score tiene más de 25, lo clasificamos como un paciente con alto riesgo de sangrado. Y por lo tanto, la terapia dual antitrombótica o antiplaquetaria va a durar entre 3 a 6 meses. Y aquellos pacientes que tuvieron o que tienen, una vez se les realiza el PRECISE DAP y les sale menor a 25, son considerados como pacientes con bajo riesgo de sangrado. Adicionalmente, la guía nos propone su propia escala y sus propios criterios, que son el ARC-HBR del Academic Research Consortium of High Bleeding Risk. Básicamente,
y al momento de hacer la intervención coronaria percutánea. Sin embargo, también nos proponen utilizar, digamos, este score al momento de determinar la duración y la intensidad de la terapia dual antiplaquetaria. Y lo subdividen básicamente en criterios mayores y menores. Un paciente con criterios mayores que tiene alto riesgo de sangrado, lo vamos a clasificar o lo vamos a decir que un paciente tiene alto riesgo de sangrado si tiene al menos un criterio mayor o dos criterios menores. Teniendo en cuenta que los criterios mayores involucran una terapia anticipada con anticoagulantes orales, un estadio severo de enfermedad renal crónica, una hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro, que el paciente haya tenido moderada, una trombocitopenia moderada o severa, que tenga coagulopatía, cirrosis hepática con hipertensión portal, o si tiene malignidad activa, entre otros. Dependiendo de esos criterios, junto con los criterios menores, que es un paciente con edad mayor a 75 años, con enfermedad crónica, renal moderada, con una tasa de filtración glomerular de 30 a 59 en estadio 3, una hemoglobina, básicamente si el paciente tiene anemia, pero que la hemoglobina no esté por debajo de 11 gramos por decilitro, entre otros, vamos a decir que el paciente tiene un riesgo menor de sangrado. Y dependiendo de esto, así como también el riesgo trombótico, que ya voy a continuar a mencionarlo, vamos a predestinar esta terapia dual antiplaquetaria dependiendo su intensidad y su duración en los pacientes. En cuanto al riesgo trombótico, vamos a tener un paciente con alto riesgo si tiene una enfermedad coronaria, enfermedad arterial coronaria compleja, y si tiene adicionalmente a esto un criterio mayor, y es si el paciente tiene diabetes mellitus que requiera medicación, una historia recurrente de infarto agudo de miocardio, si el paciente tiene enfermedad arterial coronaria multivaso o enfermedad polivascular, con enfermedad arterial coronaria más enfermedad arterial periférica, pues vamos a, digamos, estratificar o vamos a decir que el paciente tiene un alto riesgo trombótico. En cambio, en aquellos pacientes que tengan diabetes mellitus que requiera medicación, historia de infartos al miocardio recurrentes, junto con enfermedad polivascular y enfermedad renal crónica, pero dentro de un contexto de enfermedad arterial coronaria no compleja, vamos a decir que el paciente tiene un moderado riesgo trombótico o un riesgo moderadamente elevado. Y dependiendo de esto, tenemos esto, que es como tal un algoritmo que nos propone la guía, y dependiendo del riesgo que tengan los pacientes, riesgo muy alto, alto o bajo de hemorragias, como un riesgo en aumento isquémico, vamos a, digamos, determinar la duración y la intensidad de esta terapia dual antiplaquetaria. Entonces, inicialmente, tenemos al paciente con un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, previamente diagnosticado, al cual le vamos a estratificar el riesgo de sangrado y riesgo trombótico, y lo vamos a anticoagular. ¿Con qué lo vamos a anticoagular? Como les mencionaba anteriormente, heparina no fraccionada, o enoxaparina o bivalirudin como terapia alternativa a la heparina no fraccionada, si es posible, o digamos, en situaciones donde no esté disponible la heparina no fraccionada. Posterior a esto, estratificamos y vemos que en pacientes que tienen un muy alto riesgo de sangrado, le vamos a dar aspirina, terapia dual antiplaquetaria con aspirina y clopidogrel por un mes solamente, y posterior a esto quitamos el ASA y dejamos clopidogrel de manera crónica. En pacientes que tengan un alto riesgo de sangrado, simplemente vamos a dejar ASA con clopidogrel por 3 meses y posterior a esto descontinuamos el clopidogrel y dejamos ASA de manera crónica. En este tipo de pacientes que tienen un bajo riesgo de sangrado y tienen un riesgo bajo o moderadamente elevado isquémico, vamos a dar una terapia de ASA con ticagrelor, descontinuando el ASA y dejando ticagrelor de manera crónica. Esto está muy relacionado a un estudio que hizo la guía, que es el estudio Twilight, y básicamente estudiaron a aquellos pacientes a los cuales se les administró terapia dual antiplaquetaria con aspirina ticagrelor versus el uso solo del ticagrelor a 3 meses y posteriormente, en el caso de la terapia dual, discontinuando la aspirina. Lo que se encontró básicamente es que, digamos, en este espectro de terapia, los desenlaces de sangrado y el riesgo isquémico a largo plazo disminuía considerablemente en aquellos pacientes que tenían terapia dual antiplaquetaria con aspirina más ticagrelor. Entonces, en este grupo de pacientes que tienen un riesgo bajo de sangrado
que lo vamos a entender como aquel paciente que no tiene un riesgo de hemorragia grave, es decir, aquel paciente, por ejemplo, que no tenga hemorragia intracraneal o un stroke isquémico previo, aquel paciente que no tenga una historia de alguna otra patología intracraneal, o aquel paciente que no tenga una hemorragia gastrointestinal reciente o anemia inducida a esta pérdida sanguínea gastrointestinal, o por ejemplo aquellos pacientes que tienen falla hepática o coagulopatías, o tienen una edad muy extrema y demás. Ese tipo de pacientes, es decir, que tienen un bajo riesgo de sangrado y empiezan a tener un riesgo moderadamente elevado isquémico, se les recomienda esta administración de asa más ticagrelor por 3 meses y posteriormente descontinuar el asa y dejar ticagrelor de manera crónica. Luego tenemos aquí el espectro completo de fármacos para ofertar al paciente, básicamente. Como tenemos aquí la terapia antiplaquetaria estándar a 12 meses, básicamente con las combinaciones preexistentes, asa con prasugrel, asa con ticagrelor, asa con clopidogrel, y se consideran algunos pacientes, como mencioné anteriormente, aquellos pacientes que sean aptos para una terapia dual antitrombótica con la estrategia COMPASS, es decir, aquellos pacientes que tengan un riesgo isquémico muy alto, pero un riesgo bajo de sangrado que comprometa la vida, se les debería dar una terapia dual antitrombótica mayor de 12 meses. Y tenemos este otro tipo de pacientes que tienen un riesgo moderadamente elevado, en donde igual tenemos la posibilidad de considerar una terapia extendida antiplaquetaria con todo el espectro de los medicamentos. ¿Qué hacer cuando el paciente presenta sangrado? ¿Cómo hacemos en el manejo del sangrado? Anteriormente lo que se hacía es que el paciente que presentaba sangrado, que tenía previamente un alto riesgo de sangrado que comprometía gravemente la vida, lo que se hacía era administrar bolos rápidos de líquidos endovenosos para restaurar o mantener estable la presión arterial. Sin embargo, esta guía acepta o permite lo que vendría a ser la hipotensión permisiva o la hipotensión deliberada. Y nos dicen básicamente que el paciente puede por razones obvias, presentar hipotensión y que de manera, digamos, urgente no deberíamos hacer nada. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen sangrado por agentes antiplaquetarios, si bien no hay antídotos, es decir, la guía no nos propone una estrategia en este tipo de pacientes, considero una posible transfusión de plaquetas en pacientes tratados principalmente con prasugrel o clopidogrel que presentan sangrado. Y hicieron varios estudios y se determinó que la función plaquetaria después de esta transfusión de plaquetas se reponía después de 4 a 6 horas de la última dosis del fármaco antiplaquetario. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, aunque la guía no nos recomiende como tal, de manera estricta, antídotos en estos casos. En cuanto al sangrado por antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, básicamente se recomienda administrar vitamina K más complejo protrombínico y considerar plasma fresco congelado o factor 7 recombinante activado. Esa es la recomendación básicamente. En aquellos pacientes que tienen sangrados por anticoagulantes directos, en este caso por el dabigatran, que adicionalmente tienen lesión renal, se va a considerar la diálisis y administrar el antídoto que es el idarucizumab. Y como segunda línea tenemos la administración del concentrado de complejo protrombínico. En cuanto al sangrado proveniente por la inhibición del factor desactivado, ya sea por la administración de rivaroxaban, apixaban o edoxaban, tenemos el concentrado de complejo protrombínico como primera línea y la posibilidad de considerar el antídoto que es el andexanet. Y por último, la guía nos recomienda una terapia de transfusión, más que todo en un esquema restrictivo. Ellos definen un esquema liberal como transfundir al paciente si tiene una hemoglobina menor a 9 gramos por decilitro, pero recomiendan más que todo un esquema restrictivo, definiéndolo de igual manera como una transfusión en un paciente que tiene una hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro. Ellos lo dejan como en un rango intermedio con la hemoglobina en menor a 8 y con un hematocrito o con un hematocrito menor al 25% para transfundir estos pacientes. Listo. Entonces, en cuanto al manejo crónico, que se les va a dar ya de por vida o definitivo a estos pacientes,
Hay que tener que los objetivos del tratamiento básicamente son disminuir la sintomatología de la angina, disminuir efectos cardiovasculares, disfunción y estructuralidad relacionada con el ventrículo izquierdo más que todo, falla cardíaca y disminuir de manera general toda causa de mortalidad. Entonces, esos pacientes, por lo general se les va a dar beta bloqueador. Principalmente está recomendado en pacientes que tienen estructuralidad, es decir, que tienen falla cardíaca o disfunción ventricular izquierda con una FEBI deprimida. No hay, digamos, evidencia al respecto que nos aporte la guía en cuanto a pacientes que no tengan estructuralidad. Sin embargo, pues ahí tenemos el dato. En cuanto a las estatinas, se recomienda un esquema de alta intensidad con una disminución del 50% de la línea de base del LDL o una reducción de 55 miligramos hasta menor a 55 miligramos sobre decilitro del LDL. Eso principalmente el manejo con estatinas. Si el paciente no mejora de 4 a 6 semanas, es decir, no cumple metas, se le va a adicionar ezetimibe, se evalúa el rendimiento del paciente otra vez de 4 a 6 semanas, y si el paciente nuevamente no cumple metas, se recomienda adicionar un inhibidor de PCSK9 como el evolucumab o el alirocumab. De igual manera, a estos pacientes se les va a dejar un IECA, especialmente en aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus, falla cardíaca y disfunción ventricular con una FEBI deprimida, o si tienen enfermedad renal crónica si no hay contraindicación. Es decir, si el paciente no tiene lesión renal grave o hipercalemia. El antagonista del receptor de mineralocorticoides como la espironolactona, básicamente, si el paciente tiene falla cardíaca o FEBI deprimida, se les va a dar, e igualmente en pacientes con diabetes mellitus. Y nos proponen un manejo crónico de la hipertensión arterial, básicamente recomendando metas menor a 140-90, si tolera tratamiento menor a 130-80, y en pacientes que sean menores de 65 años, mantener una sistólica entre 120 a 129, y si son mayores de 65, entre 130 y 139 milímetros de mercurio. Adicionalmente, pues recomiendan el uso de inhibidores de la bomba de protones básicamente para disminuir el riesgo de sangrados gástricos, como el omeprazol, el esomeprazol y demás, y hacen una aclaración, y es que el omeprazol y esomeprazol tienden a disminuir como tal la efectividad del clopidogrel, por lo tanto, si el paciente está recibiendo terapia con clopidogrel, no se debería administrar ni omeprazol ni esomeprazol. Y básicamente recomiendan el uso de estos fármacos en aquellos pacientes que tengan riesgo de hemorragia gastrointestinal en terapia dual antiplaquetaria, terapia dual antitrombótica o triple terapia antitrombótica, o si el paciente tiene monoterapia con anticoagulación oral. Por último, básicamente recomiendan, pues, digamos, las clásicas consideraciones respecto a los estilos de vida, cesar básicamente el hábito de fumar, una dieta saludable que básicamente se relaciona como una dieta DASH, actividad física, peso saludable y estrategias de fortalecimiento muscular y demás, así como otro tipo de estrategias que básicamente van orientadas a las modificaciones del cambio en el estilo de vida del paciente. Muy bien. Entonces, con respecto a poblaciones especiales, debemos hablar de aquellos pacientes que pues, de pronto se encuentran en un riesgo un poquito mayor, ¿verdad?, al momento de la atención, y que debemos tener algunas consideraciones particulares. Entonces, pues nos puede llegar un paciente que de pronto de manera concomitante a este diagnóstico que le estamos realizando de síndrome coronario sin elevación del ST, presente falla cardíaca, y pues en estos pacientes nos recomiendan, con recomendación 1B, realizar una ecocardiografía de emergencia, ¿cierto? Entonces debemos tener en cuenta eso, y que pues hay dos tipos de pacientes: el paciente que está estable o el paciente que de pronto nos entra en shock cardiogénico. Y pues el paciente que nos entra en shock cardiogénico debemos hacer una angiografía lo más temprano posible para conocer la anatomía coronaria. Y pues en caso de que esta anatomía coronaria sea adecuada para PCI, hacemos PCI, y en caso de que no, pues ya nos vamos para KBG. Luego, en los pacientes estables se le da un manejo farmacológico, principalmente con beta bloqueadores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿cierto? O el receptor de angiotensina tipo 2, ¿sí? Adicionalmente a esto también le podemos brindar antagonistas del receptor de mineralocorticoides.
Con respecto a la diabetes mellitus, entonces el paciente que llega, que ya lo hemos mencionado bastante, pues debemos hacer un monitoreo continuo de la glicemia, ¿cierto? Adicionalmente la guía pues dice que a todo paciente se recomendaría hacer un monitoreo de la glicemia por si acaso, ¿verdad? No es como que le estuviéramos realizando algún daño al paciente, al contrario, podemos estar beneficiando. Entonces, adicionalmente a esto debemos tener presente que pues, puede ser un paciente que nos llegue con síntomas atípicos, entonces siempre tener muy presente los equivalentes anginosos. Estos pacientes suelen tener una enfermedad coronaria multifocal, ¿cierto? Y pues con respecto a la terapia antitrombótica invasiva, no va a haber un cambio significativo de pacientes que no presenten diabetes mellitus, a menos de que pues ya tengan una obstrucción de multivaso, que ahí sí ya entraríamos a ver si intervenimos con PCI o con KBG. Con respecto a las metas de glucosa que tenemos que mantener, principalmente se recomienda pues una mantención de menor a 200 miligramos por decilitro y brindar el abordaje multifactorial que pues ya conocemos. Con respecto a la enfermedad o pacientes que nos lleguen con enfermedad crónica, renal crónica de manera concomitante, se recomienda pues hacer un monitoreo de la función renal, ¿cierto? Sin embargo, con respecto al monitoreo de la función renal, que pues ya nos mencionó nuestro compañero Sebastián, va a modificar un poco esta terapia que nosotros le vamos a brindar, la terapia antitrombótica e invasiva, porque pues nosotros podríamos estar generando o empeorando una nefropatía per se del paciente, ¿cierto? Entonces, pues, en caso de que pues, nosotros vayamos a usar algún medio de contraste, se recomienda utilizar menor dosis de medio de contraste y pues que a todo paciente que llegue con enfermedad renal crónica se debe hacer un ajuste de la dosis en la terapéutica. Con respecto a los pacientes que presenten una anemia, pues nosotros principalmente debemos identificar cuál es la causa de anemia, ¿cierto? O pues si el paciente ya tiene una historia de anemia que nos diga más o menos y nosotros entrar a evaluar ahí, porque pues estos pacientes van a presentar una mayor tasa de mortalidad, una mayor tasa de tener un infarto agudo miocardio recurrente y pues van a tener el riesgo de sangrado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evitar la pérdida de sangre, principalmente cuando estamos realizando intervenciones como pueden ser la angiografía o la intervención coronaria percutánea, ¿sí? Entonces, pues debemos evaluar también a profundidad el riesgo de isquemia y de sangrado para poder titular las dosis y establecer el manejo óptimo en este tipo de pacientes. Con respecto a los pacientes que son adultos mayores, pues no hay mucho cambio con respecto a la intervención que nosotros o a la evaluación que nosotros le vamos a realizar a estos pacientes. Según la evidencia, pues nos hablan de una recomendación 1B con respecto a esto, de que pues la estrategia no cambia, ¿cierto? Sin embargo, debemos tener en cuenta que se encuentra en una población que puede presentar un equivalente anginoso, ¿cierto? Una presentación atípica de infarto agudo de miocardio. Y pues con respecto a la terapéutica, principalmente la antitrombótica, pues va a depender de la función renal, los riesgos de isquemia per se que tenga el paciente y riesgos de sangrado. Con respecto a los pacientes frágiles, que es un paciente frágil, nos los definen como que tiene una reducción de la reserva biológica, ¿cierto? Que lo lleva a un fallo, pues en este control de la homeostasis ante los eventos estresantes, como en este caso un infarto agudo de miocardio, ¿cierto? O pues la intervención que se le vaya a realizar. Entonces, pues aquí sí se habla de que hay un cambio con respecto a la terapia farmacológica invasiva y debemos adecuarla con base en qué, con base en el balance beneficio-riesgo. ¿Sí? Entonces nosotros aquí tenemos que entrar a evaluar exhaustivamente con un equipo multidisciplinar si el paciente se va a beneficiar de una terapia farmacológica, de una terapia interventiva o no. En caso de que se beneficie, nosotros vamos a optar por tomar este tipo de terapéuticas y pues si no, ya encontrar otras maneras de poder abordar esta condición del paciente. También debemos tener en cuenta que pues tienen enfermedad coronaria más compleja, ¿cierto? Y pues se debe proporcionar un manejo individualizado. Bien, ya por último, para hablar un poco acerca de fibrilación auricular y no STEMI, este algoritmo nos propone la guía para llevarlo a cabo en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular, digamos, sin la presencia de una válvula mecánica prostética cardíaca
que es lo que se consideraba anteriormente como una FA no valvular, que requiere anticoagulación crónica de manera concomitante con, digamos, el infarto agudo de miocardio. Entonces, en aquellos pacientes con FA que se van a someter a PCI, hay una estrategia, digamos, estándar que nos propone la guía, y es una triple terapia por una semana con un anticoagulante directo más una terapia dual antiplaquetaria con aspirina y un inhibidor del receptor de P2Y2, principalmente clopidogrel, ya que es donde han hecho más estudios. Lamentablemente, en el caso del prasugrel o ticagrelor, no hay estudios al respecto. Entonces, básicamente, terapia triple por una semana y de ahí en adelante doble terapia con el anticoagulante directo más terapia, digamos, simple, solo con clopidogrel, hasta que llega a los 12 meses. Posterior a esto, se quita el clopidogrel y se le deja el anticoagulante solo. Lo que se hacía anteriormente es hacer una triple terapia, pero con warfarina, y duraba mucho más tiempo. Esto aumentaba el riesgo de sangrado de los pacientes y vieron que no era tan favorable, por lo que ahora se prefieren anticoagulantes directos sobre la warfarina. En aquellos pacientes que tienen alto riesgo isquémico, se les prolonga la triple terapia por un mes, luego hasta 12 meses con la terapia dual y de ahí en adelante con la terapia sola con el anticoagulante directo. Y en aquellos que tienen alto riesgo de sangrado, se les deja la semana con triple terapia, se reduce el tiempo de la terapia dual con el anticoagulante y el clopidogrel a 6 meses y de ahí en adelante, de manera crónica, el anticoagulante directo. ¿Qué anticoagulantes? Pues el apixaban, edoxaban, dabigatran, básicamente. Adicionalmente, ya para concluir, el estudio Pegasus se realizó en este tipo de pacientes, pero que tuvieron una FA valvular. Es decir, esos pacientes que tienen FA valvular se les va a tratar con warfarina y vieron que el uso de warfarina más clopidogrel, ¿sí? Terapia dual, warfarina más clopidogrel, resultó mucho más eficaz contra una terapia triple de warfarina más clopidogrel más aspirina de manera crónica. Entonces, estas son las consideraciones que hay que tener en cuenta en los pacientes con FA no valvular que tengan un infarto agudo de miocardio sin elevación persistente del ST, que vayan a ser sometidos a intervención coronaria percutánea. Aquí básicamente concluimos la revisión de tema. Muchas gracias a todos por asistir y damos paso a la sección de preguntas si tienen alguna. Algo que tenemos que tener presente es que nos piden unas, para comprobar la asistencia, entonces aquí tenemos la imagen de cerezo, ¿cierto? Y pues la palabra clave que vendría a ser intervención coronaria. Bueno, muchísimas gracias Roberto y Juan Sebastián. Yo generalmente cuando asisto a las presentaciones suelo calificar 3 tipos de cosas: el tiempo, el contenido y el dominio que tienen los expositores. Entonces, en cuanto al tiempo, comenzaron ustedes a las 7:12 minutos y terminaron a las 8:32. No tenía certeza al principio de cuánto tiempo estaba definido, pero clásicamente cuando ustedes asistan a los congresos, tanto nacionales como internacionales, se establece una ventana de mínimo 10 minutos a máximo 30-35 minutos. Entonces, creería yo que si nos basamos en lo que quiero que ustedes se conviertan en largo plazo, que es expositores nacionales e internacionales, habría que hacer un ajuste al respecto. En cuanto a la presentación, me pareció muy buena, fue clara, con un hilo conductor coherente y fácil de seguir. La distribución entre el texto, imágenes y algoritmos fue apropiada, se realizó una referenciación rigurosa en todas las imágenes y los algoritmos que presentaron. En cuanto al dominio, pude inferir que ambos realizaron una lectura, interpretación y análisis riguroso tanto de las guías europeas de 2018 y 2020. Sé que no es fácil sintetizar tal cantidad de información en tan poco tiempo. Creo que lo hicieron muy, muy bien. 2 recomendaciones. La primera es que dado que nosotros Homo sapiens entendemos mejor los relatos que los hechos, los números y las ecuaciones,
creo pertinente plantearla al menos 2 casos hipotéticos que reten al auditorio, porque es importante particularmente en las sesiones sincrónicas remotas que uno como asistente sienta en algún momento que le están preguntando, lo están cuestionando para que diga, ok, tengo que poner atención al respecto. Entonces, me parece que una de las situaciones particulares en donde sería completamente pertinente fue cuando Juan Sebastián nos mostraba la tabla comparativa en los niveles de evidencia, cuándo debería yo escoger una intervención coronaria percutánea versus una bypass. Entonces creo yo que si le ponemos a esa tabla, le convertimos en, no sé, don José es un paciente que tiene 56 años y tuvo un infarto agudo de miocardio y tiene estas características, y don Mario es un paciente de 65 años que tiene estas otras características. Ustedes presentes en el auditorio, ¿por cuál de los sistemas votarían? Y podrían hacer allí una de las múltiples opciones para establecer. Y posteriormente, a raíz de los criterios que ustedes exponen, decirle al auditorio, miren, bajo la evidencia actual, la guía europea recomendaría que don José debería ser tratado con una intervención coronaria percutánea y don Mario debería ser intervenido con una ah, bypass coronario. ¿Listo? Porque es mucho más fácil para nosotros entender relatos, y si le ponemos un contexto fantástico o algo risible, será mucho mejor, quedará allá en el recuerdo. De igual forma, creo que debería definirse un límite de tiempo para la presentación. Sugeriría que 25 a 35 minutos sería apropiado. Eh, es más importante que yo entiendo que ustedes hacen un trabajo excelente buscando y cerciorándose de que los contenidos queden bien expuestos, pero en este tipo de escenarios es importante darle la palabra a las personas que asisten para que pueda construirse ahí una discusión. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, los niveles de cortisol y de atención, particularmente, al menos en mi caso, van reduciéndose en la noche y es difícil tratar de mantener la atención, más cuando la presentación se hace extensa y en la noche. Creo yo que es una lástima, la verdad, pues perder todo el contenido porque, insisto, y que hicieron un trabajo extraordinario. Creo yo que a partir de lo que ustedes presentaron deberían hacerse al menos 2 o 3 presentaciones o 2 o 3 charlas. Y tenía una serie de preguntas para formular, pero pues no quiero acaparar este escenario, así que se les voy a remitir a través del chat de manera individual los 2 expositores. Gracias. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias por haber asistido a todos. Recuerdo nuevamente llenar la asistencia. Muchísimas gracias al doctor Michel por acompañarnos todo el tiempo. Sabemos que fue un poco larga la charla, sin embargo, pues felicitamos a los expositores que hicieron un gran trabajo. Entonces, que tengan una linda noche. Vale, igualmente gracias por la invitación.